Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Excursiones, un medio naciente que busca explorar el universo del cine argentino. Este es el primer capítulo de nuestro programa de entrevistas donde charlamos con cineastas, gente del medio, académicos y cinéfilos sobre sus experiencias en el cine, influencias, inspiraciones y obra. Desde el diario del intercambio esperamos aportar una semilla para nutrir los espacios actuales, poniendo el foco sobre mujeres de la escena. Bueno, para el capítulo de hoy nos acompaña Ingrid Pokropek. Ingrid nació en Buenos Aires en 1994, es egresada de la Universidad del Cine y actualmente es guionista, directora, productora, docente. Cuenta con varios cortos, entre ellos Yendi Wu, un diario, de 2019, y Chico Eléctrico, de 2021, ambos presentados en la selección oficial de Bafisi. Y en 2023 estrenó su ópera prima, Los tonos mayores, en Berlinale, que circuló también por distintos festivales alrededor del mundo y ganó también bastantes premios. Y bueno, hoy está acá para responder algunas preguntas. Hola chicas, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir y para comenzar queríamos saber un poco cómo fue tu formación, cómo fue tu etapa estudiantil, cómo comenzaste en los inicios del cine. Bueno, la verdad es que mi caso es un poco raro porque desde muy chica supe que quería hacer cine. Entonces, desde la primaria, ya hacía cursos que tuvieran cargo en cine, en la secundaria también, fui a una secundaria que tenía orientación en medios de comunicación. Después empecé a estudiar en la Universidad del Cine. Y algo muy bueno que me pasó, que fue algo con lo que tuve mucha suerte, es que cuando terminé el primer año de la FUC, de la Universidad del Cine, me convocaron para trabajar en El Pampero, que ahí está Tren que la película del Pampero, que es una compañía productora argentina muy importante. Y para mí fue como una segunda escuela de cine, ¿no? Durante todos mis años de formación en la universidad, en paralelo, estuvo El Pampero y eso me dio mucho rodaje y mucha experiencia en el cine independiente. Y por otro lado, también en paralelo empecé a dar clases y para mí, bueno, esos son como, los tres lugares desde donde siento que me acerqué al cine, porque la docencia para mí también es un espacio de mucha formación. Bueno, ya que mencionas El Pampero, es algo que queríamos preguntarte, que, bueno, El Pampero es una productora que en los últimos años desarrolló quizás como un modelo de producción alternativo y nos interesaba saber cuánto de esa experiencia vos aplicaste después para Los tonos mayores o para trabajar en tu propia obra. Bueno, El Pampero fue súper innovador desde su nacimiento, con su manera de producir y pensándose eh, por fuera del sistema, ¿no? Como tratando de encontrar vías de producir las películas, pensando en la producción como amiga y no enemiga de la dirección, porque muchas veces se piensa como, bueno, el productor como una figura villana y El Pampero a mí me enseñó que desde el momento en que uno está escribiendo un guión ya está pensando en la producción de la película y que una cosa va de la mano de la otra. Y en ese sentido, como además de directora, soy productora en todos mis cortos y en los tonos mayores, desde el guión yo ya pensaba en la producción, pensaba en las locaciones, pensaba quién quería que actuara, cómo que lo quería filmar, en qué lugares concretos quería filmar. No sé si es, no digo que sea la única forma, pero por lo menos a mí es una manera que me sirve porque sé lo que es posible y lo que no. Y en ese sentido la película se produjo con mi compañía productora, que tengo con dos socios, Juanse Álamos y Iván Moscovich, y es una película que se hizo de manera súper independiente. Entonces lo que aprendí en El Pampero está claramente en la manera de hacer esta película, porque no se filmó de una manera tradicional, además de que se filmó con un presupuesto muy bajito, se filmó en etapas, en 6 etapas, durante casi un año entero, y en esas diferentes etapas, entre rodaje y rodaje, yo iba editando con el montajista, que es algo que El Pampero me enseñó que era posible y que ahí uno puede adelantarse y aprender entre rodaje y rodaje. Y bueno, si la película no se hubiera filmado de esa manera, para mí sería mucho peor. Así que yo estoy contenta de la limitación presupuestaria en ese sentido. Queremos saberlo. Nosotras, habiendo visto Yendi U, nos preguntábamos mucho como tus experiencias en festivales, en el exterior, como viajes cinéfilos que has hecho y queríamos saber un poco alguna experiencia o tu mejor anécdota en el exterior presentando películas o cortos. Bueno, es gracioso porque, antes de filmar Yendi Wu, que lo filmé en el 2017, mi primer viaje transatlántico, que fue a China, yo no había viajado mucho, sí había viajado mucho por el país, con mi familia, pero nunca había
tomado un avión en Europa, no sé, en Estados Unidos, no tenía el dinero, no tenía las posibilidades y deseaba mucho tenerlas. Y no sé, medio cursi esto, pero un poco fue el cine el que me permitió conocer el mundo, por cursi que suene. Y es muy gracioso que el primer viaje de mi vida fue a China a los 22 años, estaba cagada de miedo. Me saqué el pasaporte para viajar a China y cuando llegué fue con otro corto que hice que se llama Es una ficción de arena, que es un corto que mucho no me gusta, pero no importa, me permitió viajar. Siento que después de ese viaje dije, ya puedo viajar a cualquier lado, porque realmente me curtió mucho. Y llegué a China completamente perdida, nunca había viajado sola, tan lejos, un viaje de 2 días. Nadie hablaba en inglés, en China, ahora no sé, pero en ese momento ni WhatsApp ni Google se podían usar porque son ilegales. Entonces era todo muy difícil. Llego al aeropuerto re perdida y le pregunto a un gringo que veo algo porque estaba muy perdida y me dice, ¿qué edad tenés? 22. ¿Y estás viajando sola en China? Sí. Y me dice, you are so brave. Yo dije, uy, la que se me viene. Nada, después estuvo buenísimo, fue todo en el marco del Festival de Cine Beijing, un festival de escuelas de cine, pero bueno, me preparó mucho eso para los viajes que iban a venir después, que sí, con los toros mayores viajé un montón, sobre todo el año pasado, a Berlín, a Málaga, a Corea. Corea fue un viaje increíble. Y creo que Corea fue de los viajes más lindos que tuve al Festival de Jeonju, sí. ¿Y cómo es la recepción en esos espacios? Porque nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo lo recibe la gente allá una película como Los Toros Mayores? La verdad que es súper distinto y eso es re interesante porque un poco pasa como en el teatro, que uno va a ver una función y, no sé, el director te dice, uy, justo viniste a una función mala, nadie se rió y de repente cada público es distinto. En el cine, aunque la película sea la misma, ¿no? A diferencia en el teatro que los actores hacen por ahí algo levemente distinto porque son humanos, eh, el público cambia mucho la experiencia. Entonces fue muy diferente cómo se vivió en Mar del Plata y en Berlín, que para mí fueron como, digo, primero se estrenó en el Festival de Mar del Plata, fue súper cálido, en el 2023, y en Berlín también. En Berlín se estrenó en una sección que se llama Generation, que es como de jóvenes, entonces van muchos niños a la sala y adolescentes, y bueno, le ponen una onda bárbara. Y después cuando viajé a Corea, el público es muy distinto, y siempre cuento que bueno, vi la película en la sala, y no es que sea una comedia jaja, pero la gente en general un poco se ríe en sí. No se reía nadie, hasta el final que hay una escena como, bueno, si ustedes la vieron en el restaurante nocturno, donde ahí la gente se ríe bastante, ahí se empezaron a reír, pero dije, uy, la sala está re fría, no le gustó a nadie la película. Y salgo y hablo con Marcelo Alderete, que es argentino, programador, que vive en Corea, y le digo, che, Marcelo, no le gustó a nadie la película, me parece. Estuvo re fría la sala. Y él me dijo, no, el público coreano es muy respetuoso. Y efectivamente fue así, porque cuando terminó la película hicieron 1 millón de preguntas, chicos con cuadernos, preguntas anotadas, pedían autógrafos en las entradas. Después la película ganó en Corea, entonces fue como, bueno, está bien, uno no tiene que evaluar el público de la misma manera en todos lados. Y después con mi novio Nicolás Yuchman, que también cineasta, viajamos a Italia a presentar la película en un festival también juvenil, Festival de Gifoni. Y los niños, porque había muchos niños en la sala, aplaudían durante la película. Veo Cinema Paraíso. Muy hermoso eso, como momentos que les gustaban, aplaudían. Y eso pasaba en muchas películas, era genial. Qué linda. Bueno, ahora ya cambiando un poco de tema, pero algo que nos llamó la atención habiendo visto nosotras, las dos te conocimos en Chico Eléctrico, Wow. esa edición, lo vimos virtual porque era una edición medio pandémica todavía, pero bueno, y es algo que aparece ahí y que aparece también en Los Tonos Mayores, esta como irrupción de lo fantástico con lo cotidiano. Queríamos saber de dónde nace esto y también si, por ejemplo, te sentías cómoda dentro de la etiqueta realismo mágico o cómo pensabas tu abordaje. Sí, bueno, está re buena la pregunta y siempre me cuesta pensar cómo llamarlo porque siento que en la literatura, digo, como mi interés surgió siempre desde la literatura, siempre me gustó mucho la literatura fantástica y la literatura fantástica argentina, Borges, Julio Casares, Elvino Campo, Cortázar. Siempre me gustó muchísimo y me interesó eso como de un lugar concreto, real, geográfico, verdadero, que aparezca un elemento extraño, y no como en el género maravilloso donde todo, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, donde todo está trastocado, sino que me gusta cuando hay un pequeño elemento que viene a enrarecer todo.
Eso fue algo que me interesó siempre y que están también algunos de mis primeros cortos, que no circulan tanto, pero que esa investigación está también por ahí. Y el realismo mágico también. Siento que es difícil siempre como transponerlo al cine, ¿no? Porque al cine le cuestan un poco más esas etiquetas de esos géneros que en la literatura son tan claros. Pero bueno, siento que la película y que el Chico Eléctrico también coquetea un poco con el realismo mágico y con el fantástico, sin lugar a dudas. Sí, y retomando un poco Chico Eléctrico, porque eso, como decía Lu, nos encantó, la verdad, fue como un momento para nosotras. Y algo de la conexión cuerpo-tecnología o como cuerpo-receptor de, que está como muy latente ahí, y Chico Eléctrico es un chico que recibe, da electricidad, y en los tonos mayores es una chica que, bueno, también no recibe ondas, si lo llamamos de alguna forma. Ese concepto, ¿era algo que vos sabías hace mucho tiempo que querías trabajar? No sé si lo tenía tan teorizado, pero sí es algo que siempre me gustó y que siempre me interesó, el hecho de que un cuerpo esté conectado con algo sobrenatural o enigmático. Eh, y en ese sentido, con Chico Eléctrico, la primera imagen que apareció fue la de un chico acostado cargando celulares, que es un poco la primera escena de Chico Eléctrico. Y en los tonos mayores, después, a mí lo primero que apareció fue el Morse, que un cuerpo recibiera Morse. Eso me parecía muy lindo, no sabía de qué manera iba a aparecer, pero sí, me parecía interesante que el cuerpo de un adolescente estuviera conectado con algo que lo superara, ¿no? Sí. Con un misterio más grande que él, digamos. Es loco que digas eso de que ese fue el plano, porque en los tonos mayores, de hecho, Ana en un momento de las primeras escenas está acostada con los imanes en su brazo. Mirá, es verdad, tenés razón, no lo Hay había una pensado. conexión ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ya que decías esto de los cuerpos adolescentes, también nos interesaba, en relación a la pregunta anterior, pensar o preguntarte si este lugar de la adolescencia y el crecimiento también es un poco lo que da lugar a esa mirada mágica o a jugar un poco con ese fantástico, o vos percibís que vienen de dos lugares distintos. No, coincido con ustedes que me sirvió mucho a mí pararme desde el lugar de unos de adolescentes y de jóvenes, porque siento que casi que es algo que me ayuda a mí a ser un poco más infantil, porque hay algo que a mí me gusta mucho no sé, de una mirada, no digo inocente, pero curiosa y juguetona del mundo, y una mirada luminosa y no cruel, y que una persona más joven o más chica te habilita a hacerlo con total libertad, ¿no? Entonces, bueno, me dieron ese permiso. Bueno, esta mirada está más liberada que una mirada adulta. Y ahora ya como yendo directamente a los tonos mayores, queríamos saber, bueno, ¿qué fue lo primero que se te apareció de esa historia? Bueno, fueron dos cosas. Por un lado, yo quería hacer una película sobre un padre y una hija. Eso surgió viendo una película que no tiene mucho que ver con los tonos mayores, pero que es una película que me encanta, que se llama Belmonte, de Federico Beirojo, una película uruguaya sobre un pintor que se llama Javier, por eso le puse Javier al personaje del papá. Y es él, es una película muy moderna, digamos, no tiene mucho conflicto. Es él que es un padre separado que quiere tener más tiempo para ver a su hija. Y cuando vi esa película, y además yo tengo una relación muy especial con mi papá, siempre fue la persona que me conectó con la literatura, con el arte, yo dije, quiero hacer una película. No, sentía que no había tantas películas sobre padres e hijas, después llegó After Sun y bueno, me acabó. Pero ahí dije, qué lindo, este tema me interesa, pero quiero que sea del punto de vista de los dos, pero más que nada del de la niña. Y después lo segundo que apareció fue lo fantástico a través del código Morse. Bueno, y retomando, ya pensando desde la génesis de la película hasta esto que contabas antes de el rodaje en distintas etapas, también por lo que entendemos la película atravesó distintas instancias de fondos, becas, mentorías, y nos interesaba saber un poco de ese proceso y qué transformaciones fue teniendo a lo largo de ese camino. Sí, la verdad que el proceso fue re largo. En realidad no tan largo como el de otras películas, Tren, que se filmó durante 6 años. Pero bueno, de todas maneras, hacer una película toma años y empecé a escribirla en el 2020 en el marco de un taller sigo siendo alumna de ese taller ahora con otro proyecto con dos dramaturgos argentinos que son Walter Jacob y Agustín Mendilarzu, que para mí son como mis grandes maestros
en el mundo del guión, y en intercambios con ellos, mandándoles el guión, y también con Nicolás Schuchman, que es con quien vivo, y también es guionista, un poco fui armando una primera versión que escribí durante toda la segunda mitad del 2020 y todo el 2021. En el medio de ese camino pasaron varias cosas. Una fue que participé de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, con el guión todavía en proceso, y eso estuvo re bueno porque ahí recibió la mirada de nuevos tutores, de nuevas personas que lo vieron y que aportaron desde su lado y que me permitieron ir pensando un poco en si algún día la filmaba, cómo iba a ser. Otra cosa que pasó fue que participé de un programa que ojalá siga existiendo, que es el programa de ABC Bafisi, que estaba buenísimo, que eran tutorías, bueno, con Gabriel Medina, fue una tutoría, que sé que ustedes lo entrevistaron, un genio total, y él dijo cosas que me sirvieron muchísimo para la película. Y también tuvimos charlas con diferentes directores, con Peter Bogdanovich antes de que falleciera, la verdad que una cosa impresionante. Con Petzold, todo eso para mí fue como muy importante para pensar la película. Y en la Bienal íbamos teniendo diferentes encuentros, y en el medio de esos encuentros surgió la posibilidad de hacerla, que fue gracias a una coproducción entre mi productora, que es Trinces Caballos, y otra productora que se llama Gong, y ellos dijeron como podemos aportar para financiar el rodaje de la película, aunque sea un presupuesto muy chiquitito, hacerla de manera muy independiente, y dijimos, bueno, la filmamos. Y la filmamos durante todo, o sea, entre julio del 2022 y marzo del 2023, y entre todo ese tiempo también la fuimos editando. Y la película participó además en el mercado de Las Palmas de Gran Canaria, el MECAS, con un corte chiquitito de montaje y con un primer corte, o algo parecido a un primer corte, en el cine en construcción del Festival de Guadalajara. Y esas dos instancias nos sirvieron un montón. Uno siempre se dice como, ¿para qué mando a esto? ¿Para qué participo? Y la verdad que nos resirvieron porque en el MECAS conocimos a los que se iban a convertir en nuestros coproductores españoles, Jaibo Films, que fueron los que nos permitieron cubrir la postproducción. Nosotros dijimos cuando presentamos el proyecto, no tenemos plata para terminar la película. Ellos dijeron, los ayudamos, nosotros cubrimos la post, y así la pudimos terminar. Y después en Guadalajara conocimos a Bendita, que fueron los agentes de ventas de la película, los que distribuyeron la película por el mundo. Así que nada, el camino se fue haciendo así de a poquito, y esas fueron un poco las cosas que fueron pasando, por lo menos que me acuerdo ahora. Y sobre ese proceso nos enteramos que la película antes se iba a llamar, bueno, hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero A Ante Bajo. Y nos llamaba mucho la atención y queríamos saber, bueno, en qué momento se transformó en los tonos mayores. Sí, ese título en realidad no tenía ningún sentido. A ante bajo solo me parecía divertido. Nada como el A ante bajo cabe con, digo lo que uno aprende de las preposiciones. Creo que estaba en alguna escena muy al principio de la escritura del guión. Lo que pasa es que cuando escribo yo, por lo menos, sé que hay gente que escribe de otra manera, escribo muy haciendo el camino al andar, escena 1, escena 2, y eso hace que el guión tenga muchas transformaciones. Y había una escena en la que había algo con las preposiciones y dije, me divierte a ante bajo. Y durante mucho tiempo, antes de filmar, se llamó así. Y cuando estábamos cerca de filmar, apareció el título de Los tonos mayores, que me gustaba también porque en inglés me hacía pensar en la canción de Bowie, de Major Tom. Una pavada total, pero además me gustaba la idea de que la palabra tono hablara de color y de nota, y que en ese sentido tuviera varios significados, y que las escalas mayores son más luminosas y más alegres, y que además mayor tiene que ver con crecer y es un camino fe. Y dije, bueno, es como que tiene un montón de maneras de ser leído, y dije, bueno, acá está el título de la película. Pero sí, cuando participamos de la Bienal se llamaba Ante Bajo, nada que ver. Sí. Eso, nos llamó un poco la atención de la película, que tiene muchísimas locaciones. Y el viaje se vuelve un poco central para guiar esta misión que tiene Ana, ¿no? Queríamos saber cómo fue ese proceso de grabar tanto en exteriores y cómo se realiza desde la escritura, porque, bueno, un poco lo venís comentando, pero vos escribís ya pensando en la locación y haces los scoutings a partir de ahí, o cómo te manejas con, bueno, la locación porteña, por así decirlo. Sí, la verdad es que la película tiene muchísimas locaciones, y eso creo que fue un gran triunfo de
de los productores de la película, que hicieron bastante magia con el presupuesto que teníamos, porque filmamos muchísimo y en muchos lugares distintos, y siempre hacíamos chistes con la DF Ana Roy, con uno de los asistentes de dirección, Andrés Medina, con que el scouting era de los momentos más importantes de toda la película, porque además de que nos divertíamos mucho en los scoutings, eran momentos de mucha invención, mucha creación. Muchos de los lugares en los que filmamos estaban en el guión tal cual, la calle, todo, porque sabía que quería filmar ahí. Y otros, si no fueron iguales que el guión, fueron por problemas de producción, no problemas nuestros, sino limitaciones, ¿no? Como quisimos filmar, por ejemplo, acá una intimidad, en el interior del planetario de la Ciudad de Buenos Aires, y no nos dejaron. Y yo dije, voy a hacer una carta espectacular para que no me puedan decir que no. Me dijeron, no, tenemos escuelas que van de domingo a domingo todos los días, no los vamos a dejar filmar. Y filmamos el interior en el Planetario de La Plata, por ejemplo. Y otro problema que tuvimos con las locaciones, por ejemplo, fue que yo quería filmar, en vez de los autitos chocadores, originalmente era patinaje sobre hielo. Y después de la pandemia se extinguieron todos los lugares de patinaje sobre hielo en Buenos Aires. Abrió uno y no nos dejó filmar. Y fue tipo, no. Entonces la última jornada de la película fue los autitos chocadores. Mira. Que la foquista dijo, ¿por qué no son autitos chocadores? Fue buenísimo que sean autitos chocadores y de hecho lo agradezco. Creo que fue mejor que fuera eso. Es divertidísimo. Más lindo de filmar, más fácil, más fácil de tener más posibilidades de filmarlo que un camarógrafo ahí patinando iba a ser un lío. Así que bueno, limitaciones que terminan siendo buenas para la película. Bueno, en base a esto de las locaciones, algo también que veníamos charlando con Agus es un poco cómo se arma la coherencia, salvo por estos detalles capaz, bueno, que el interior es el Planetario de La Plata y no coincide con el exterior, pero más allá de eso nos llamó la atención cómo se va conectando y para alguien que conoce Buenos Aires, ir como reconstruyendo el camino, la verdad que es súper lindo. Pero bueno, la pregunta va a otra cosa, que es la construcción de los personajes de Ana y Lepa. La verdad nos conmovió muchísimo la relación, la química entre ellas dos, como que verse reflejada como esa amistad de la adolescencia. Y nos interesaba un poco saber eso, cómo se construyeron estos personajes y el trabajo con las actrices también para llegar a esto que es realmente muy lindo. Bueno, qué bueno, gracias. Por un lado, los personajes tuvieron mucho trabajo en el guión de pensarlos en presente y pensar en esa relación y creo que tiene mucho que ver con mi propia relación con mis amigas y una sensación que por lo menos yo tuve esa edad de los 14 años, que es una edad muy rara, de cuando sentís que tus amigas están un poquito como por adelante, ¿no? Como que ya crecieron, ya no ven dibujitos y vos te quedaste un poquito más atrás. Sí, uy, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Todo va más rápido que lo que me gustaría. Entonces hay algo ahí de la relación con mis propias amigas que quería que estuviera y también siento que mis propias amigas me ayudaron mucho a crecer, como a ser más adulta. Entonces también era un poco para ellas. Y después Sofía Clausen y Lina Sicarello, que son las dos actrices de Ana, y de Lepa, son geniales y bueno, siento que también hay mucho de ellas en esos personajes, porque cuando las conocí a las dos, Sofi es como una persona llena de curiosidad y el personaje tenía que ser una chica muy curiosa, entonces ya había algo en la mirada de Sofi que cargaba con eso de una manera muy verdadera y eso estaba buenísimo. Y Lina es un poquito más grande que Sofi, no se nota para mí tanto en la película, pero tiene 2 años más y eso para mí sí se notaba en la manera de desenvolverse y era algo que yo quería, porque quería que una fuera un poquito más madura, un poquito más asentada, un poquito con más ganas de ser adolescente y la otra con más ganas de ser más niña. Entonces había algo como verdadero de ellas que terminó de construir los personajes. Sí, y está muy, muy logrado. A nosotros nos emocionó mucho eso que Qué dice bueno, Lu, gracias, nos chicas. encantó. Y pensábamos viendo un poco como tus cortos y los tonos mayores, que hay ciertos motivos que se repiten, como bueno, los cuadernos, los instrumentos, la música, como hay cosas que vas tomando. Y pensábamos si hay como un universo cinematográfico de Ingrid que ya está como estos elementos incorporados a tu escritura.
la verdad es que creo que estos elementos aparecen de manera inconsciente porque, nada, uno termina poniendo las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y toda la vida siempre tuve cuadernos y siempre fui a anotar y de registrar y siempre me parecieron un objeto muy lindo, muy plástico, muy cinematográfico. Y la música también siempre me interesó filmarla. Cuando era chica tenía una banda, nunca fui muy buena con la música, pero siempre me pareció que la relación entre cine y música era algo muy interesante para explorar. Entonces, no sé, siento que aparecen de manera inconsciente, ¿no? Digo, ahora estoy escribiendo otra película nueva en la que no hay cuadernos, creo que yo me acuerde, pero sí hay mucha música y hay una banda. Entonces, bueno, no sé, es como que aparece porque uno no lo puede evitar, ¿no? Como son las cosas los materiales que uno tiene muy cerquita. Sí, y en los tonos mayores se suman las flores, que es importantísimo para la historia y que es realmente como un detalle muy, muy, muy tierno. ¿Eso también fue como inconsciente, se te apareció o desde el inicio era claro que era algo importante para la historia, las flores? No, las flores aparecieron bastante tarde. Eso a diferencia de lo demás, porque como la película se fue escribiendo haciendo el camino al andar, yo no sabía desde el principio cuál iba a ser el mensaje, no lo tenía claro. Entonces, un poco como que la experiencia de ir armando el guión, de la escritura del guión, se parecía a la experiencia del personaje, de no saber qué estaba recibiendo, y en un momento era como, bueno, ya debería empezar a saber qué está recibiendo porque si no se me va a complicar. Y la respuesta de las flores apareció con la frase "no me olvides". Me gustaba mucho que el primer mensaje fuera "no me olvides". Esto todavía no había pensado en las flores, pero sentía que era como algo muy, no sé, como muy contundente y muy potente y que a ella la podía hacer pensar en que tal vez ese mensaje podía ser de su madre. Y cuando me di cuenta de que la existencia de la flor "no me olvides", dije, bueno, listo, esto va por acá. Pero fue bastante tarde que apareció la flor como una respuesta. Hiciste como una investigación de campo después. Hice una investigación, me volví loca, ¿sí? Porque tenía que encontrar flores que además pudieran confundirse con lugares de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, y hay lugares que además quería filmar. Entonces, no sé, la columna de los bueyes yo la quería filmar porque me encantaba, me gustaba como que desde el colectivo uno ve cómo se asoma y eso lo quería filmar. Y cuando encontré que estaba el cardo de buey dije, listo, esto ya va por acá. Y la flor Cruz del Sur, la flor Estrella de Belén, digo, ahí fue cuando dije, listo, todos esos elementos que me gustan también son flores. Entonces se terminó de armar por ahí. Como que se alinearon para vos. Sí, se alinearon, totalmente. Bueno, está un poco lo mágico, ¿no? También de Sí. la película, que cómo va conectándose. Y Sí, también sí, capaz sí. te pasó a vos en el proceso de escritura. Se terminó trasladando. Bueno, ya de a poco para ir cerrando, queríamos que nos cuentes un poco si tenés algunas inspiraciones, referencias, tanto para los tonos mayores como para en general, como qué es lo que tenés siempre alrededor tuyo que te mueve cuando estás escribiendo, por ejemplo. Bien, por un lado, siempre tomo mucho prestado a la literatura, como les decía antes. Me sirve mucho como ver la biblioteca y decir, bueno, vamos a agarrar algo de acá y mirar, no solo literatura fantástica, sino, no sé, hay un librito de cuentos que es 9 cuentos de Salinger que me encanta y que siempre lo agarro y lo reviso y como vuelvo a él. Y después, por ejemplo, para los tonos mayores, aunque argumentalmente no tenga tanto que ver, volví a ver vi toda la saga de Antoine Duanel, de Truffaut, sobre todo porque Los 400 golpes sí tienen un poco más que ver, ¿no? Un niño solo en la ciudad y demás, pero siento que me sirvió mucho como ver toda esa saga de películas. Y bueno, hay ciertas películas que vuelvo a ver todos los años, películas de Woody Allen como Hannah y sus hermanas, Manhattan, Annie Hall, pero porque me gusta mucho también la relación entre el cine y la ciudad. Entonces me gusta mucho ver películas donde se filma una ciudad. Bueno, que tengan en la cabeza eso. Y después hay, por otro lado, algo a lo que vuelvo mucho es una serie que yo veía cuando era chica, que no se conoce mucho, es como que se volvió una serie de culto, se llama Las aventuras de Piti Pit. Y es una Que serie también está en los agradecimientos. Está, y Sí. está en todos mis cortos casi. No en todos, pero en casi.
y es una serie que tiene mucho de fantástico, porque se planta en un universo levemente corrido, ¿no? Donde algunos de los elementos son extraños, pero no todos. Y la película tiene mucho de esa serie, que a mí me encanta y que es una serie genial. Bueno, y ahora un poco para hablar sobre el futuro, un poco ya lo dijiste recién, pero estás trabajando en una película que entendemos se llama Las Ilusiones. Sí. Queríamos saber qué se puede saber por ahora o qué puedes contarnos de ese proyecto. Sí, ese proyecto es obviamente a largo plazo, ¿no? Porque las películas toman mucho tiempo y hay que conseguir la financiación, etcétera, etcétera. Recién ahora estoy llegando a una verdadera versión del guión. Pero es una película también fantástica, también en la ciudad de Buenos Aires, pero coral, son 3 personajes y sobre 3 personas que piden un deseo, cada uno un deseo distinto, a una estrella fugaz, y la estrella se equivoca y le cumple a cada uno el deseo del otro. Es un poco de comedia, pero también fantástico y drama y nada, un poco eso. Así que bueno, no sé, la idea es filmarla de acá a 2 años, si conseguimos el dinero. Y después también estoy haciendo un proyecto documental, también a bastante largo plazo. ¿Y sobre eso qué se puede saber? Y el documental por ahora se llama Cenizas, no sé si se va a seguir llamando así, está recién empezando, pero tiene que ver con una obra de teatro que escribió mi abuelo era polaco y yo no lo conocí, y él peleó en la resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial, estuvo prisionero de los alemanes, bueno, tuvo una historia muy compleja, se exilió en Argentina y en unos cuadernos argentinos con el dibujo de San Martín escribió en polaco una obra de teatro llamada Cenizas y nunca nadie la leyó, mi papá no la leyó, mi abuela no la leyó y ahora conseguí financiación para traducirla al español porque me parecía más rápido eso que aprender a hablar polaco, que igual lo voy a intentar, pero era más rápido traducirla. Así que estoy acercándome de a poco a esa obra y tiene que ver con esa obra y con ese personaje enigmático. Así que es sobre eso. Qué hermoso, qué lindo. Estamos en eso. Bueno, esperamos verlo cuando llegue. Con paciencia. Sí, obvio. Sí. Pero nos entusiasma mucho. De vuelta, muchísimas gracias por conversar con nosotras. Estamos súper contentas y teníamos muchísimas ganas de conversar con vos. Así que gracias. Bueno, y te pedimos para ya despedir, si nos dejas una recomendación de una película argentina, cualquiera, contemporánea, histórica, que te guste. Déjame que piense un segundo. Sí. Porque quiero decir alguna original. Nada, no sé si es tan original, pero a mí me gusta mucho La más bella niña de Mariano Ginás. En realidad es un mediometraje, pero me encanta, así que lo recomiendo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a seguir excursionando con nosotras en el próximo capítulo. Gracias. Gracias a ustedes.